Seguimos en Repartiendo Arte y ahora es el momento de recibir a nuestro invitado. Un gustazo presentar a Juancín. Bienvenido, hermano. Qué ¿Cómo gustazo. estás, Manu? No, el gusto es mío. La verdad estoy muy contento de que hayas venido. Tenía muchas ganas de charlar con vos, muchas cosas, ¿no? Y de repente tener esta posibilidad para mí es algo que me pone muy contento y tengo ganas de no solo conocer y hablar de la actualidad, porque me parece que sos un gran analista, sino que también quiero conocer tu historia y muchas cosas que por ahí algunas ya sabemos, pero bueno, me gustaría repasar un poco eso. Dale, siempre me gusta empezar las charlas preguntando cuál es el primer contacto que vos recuerdes o que tengas en tu mente, en tu vida con la música en general. Algo que recuerdes que con sonaba la de chico. música. A ver, mi viejo toca la guitarra. Ok. Y toca percusión. También es una persona muy musical, viene de una familia, toda gente aficionada a la música. Okay. Nadie se desempeñó de manera profesional, pero sí aficionados. Y uno de los primeros recuerdos que tengo es ser chico, muy chiquito obviamente, tendría 3 años, 4, y que él ponía unas narraciones de Pedro y el Lobo, que era, ¿viste? Sí. Eso que era como orquestal pero narrado a la vez, y había una música muy loca en un living de una casa vieja grande que vivía él. Entonces tengo muy vividos esos de estar así, estar en el sillón, yo todo pequeño, escuchando en parlantes enormes las orquestas, los distintos instrumentos y demás cosas. Eso es una de las cosas que me acuerdo. Ok, y vos, ¿conectabas en ese momento con la música? ¿Encontrabas en eso? Porque me imagino que debía ser, aparte, que es como muy puntual y muy espectacular eso que me describís. Sí. ¿Conectabas en ese momento con la música? Creo que me gustaban las canciones, o sea, escuchaba canciones infantiles o cosas así. Hablo específicamente de cuando era muy chiquito, pienso, pero no había un interés o una atracción por hacer música todavía. Okay. ¿No? Como supongo que más parecido a cualquier niño que le ponen canciones y le flashea, le estimula eso. Totalmente. Quizás si era de darle bola a ciertas letras, acordarme las letras, ese tipo de cosas, creo que me interesaba, me copaba. Ok, ¿y en algún momento en el que seas consciente de que empezaste a desarrollar tu propio gusto musical? ¿Recordás cuándo fue? Creo que cuando pasé de escuchar música más para niños, a dar un salto a decir, bueno, quiero como tener fue medio cuarto, quinto grado, que mi vieja me regaló una grabadora de esas, de las que tenía para CD, para cassette, sí, y los dos parlantes, ¿no? Transportable, grabadora de cassette. Y me dio un cassette de Los Redondos. Ok. Sí, y creo que era La Mosca y la Sopa, si no me equivoco. Discazo. Sí. Discazo, que en la versión cassette original no tiene tarea fina. No, un detalle ahí. Mirá. Por algún motivo se ve que no sé si no entraba o qué, pero no tiene tarea fina. Y me acuerdo que ahí me puse a escuchar Los Redondos, incorporé Los Piojos, La Versuit, La Renga, sonaba mucho eso y con amigos escuchábamos a full eso. Y después ya fines de primaria, comienzo de secundaria, empecé a incorporar más cosas más ligadas con esa época también, pero qué sé yo, La Vela Puerca, Árbol, Intoxicados, ese tipo de cosas. Arranqué como por ahí y después rápido también fui a plano internacional, tipo los Beatles, Creedence, rock en general clásico internacional y cosas más actuales nacionales del palo de los Rolling, pero también de otras cosas que dan vuelta por ahí. Ok, ¿eras de ir a shows? Después un poquito más grande, me imagino, ¿no? Sí, mi primer recital fue en 6º grado también, que me llevó mi vieja, porque mis viejos iban a recitales a pleno, fueron juntos a ver a Los Redondos, como que recurtían mambo recitales. Y fui a ver a Los Piojos a Vélez con mi vieja, un amigo, Egno, mi amigo con el que después terminamos haciendo música y fuimos amigos toda la vida, y la mamá de Egno, éramos pequeños y me acuerdo que nos fuimos, viste que como suele pasar en los recitales, sobre todo en los recitales grandes, que hay una instancia en la que el músico se va, pero en realidad no termina, quedan 2, 3, 4 temas, y nosotros nos fuimos ahí porque la mamá de mi amigo estaba medio que
como que le daba miedo la salida, Claro. qué sé yo, y escuchamos el final desde afuera y fue bastante frustrante. me Ay, acuerdo, para qué mí. dolor Sí, realmente. pero bueno, sí, fui a ver Los Piojos, la Versuit, y después de más grande empecé a manejarme más solo y a ir a ver muchas de estas bandas. Bueno, no los Beatles, Creedence, pero el resto sí, a ir a verlas a pleno y re iba a recitales. Ok, quiero preguntarte, para ubicarme temporalmente, Sí. ¿cómo fue evolucionando esa relación que vos tenías con la música? Digo, ¿hay un momento en el que se amplía ese gusto musical que tenías? ¿Hay un momento en el que descubrís algo que te lleva hacia otro lado? ¿O a día de hoy, ponele, seguís escuchando estas bandas? No, cada tanto, un sábado estoy al pedo, pongo un disco de Los Piojos y me parece, y es un planazo. Pero no, creo que fui como de a capítulos incorporando en mi vida. En la adolescencia me agarró mucho por el rock progresivo, entonces como que incorporé mucho toda la cuestión. Eso me llevó un poco también a música instrumental, jazz, de todo. Ahí, de todo de ese palo, digo. Ahí ya tocaba la guitarra, Ok. me puse más nerd de la guitarra, de sacar cosas y demás. Quizás en ese momento llegaban las primeras cosas de rap o hip hop también, pero muy de manera superficial y quizás también por un mundo Match Music y MTV que miraba Claro. mucho, me copaba y me interesaba. Y lo básico, qué sé yo, Eminem, Cypress Hill, los temas más conocidos empezaban a sonar ahí. O mismo Molotov o cosas así que tocaban el rap de costado. Bueno, más adelante empecé a escuchar más música indie, Strokes, MGMT, cosas así, Ok. más a los 18, 19. No, y ya de ahí fui incorporando. La verdad que siempre, más allá de que te digo esto, son como universos musicales de los que por ahí me fanaticé y profundicé, pero más o menos tenía una idea de cómo... Fui armando mucha cultura musical en general y me copaba investigar, me metía en internet, me bajaba cosas que no tenían nada que ver, Ok. me terminaba bajando discografía. Me bajé la discografía de Gardel una vez, Ok. por ejemplo, y me ponía a escucharla, curiosear con eso, como... Siempre fui muy curioso de eso. Ok, ¿y en qué momento, digo, de toda esa búsqueda y de toda esa investigación, vos empezás como a generar activamente tu propio perfil musical, ¿no? A darte cuenta de que la música era una posibilidad o algo que vos querías hacer en tu vida? Supongo que desde que arranqué a tocar la guitarra y empecé a armar proyectos de bandas con amigos, que eso fue a los 14, 15, más seriamente después de cuando terminé la secundaria, que tuve una banda durante unos pares de años que tocábamos en vivo, que hacíamos todo lo que hace una banda under. Y también algo que fue fundamental es la cuestión del sonido, o sea, del sonido, grabación y ese mundo. Claro. Como que en cierto momento me di cuenta que lo que más quería explorar no era... O sea, era aparte de la música, desde el instrumento y desde hacer música, también desde el lado de la grabación, la producción y demás. Tipo el estudio. Exactamente. De hecho, bueno, mi vieja era fue profesora de lengua, literatura y de varias cosas más, pero en un momento daba talleres de radio. Ok. Entonces, y en mi casa siempre se escuchó mucha radio. Pero había dando vueltas micrófonos de esos Logitech, el palito Sí, blanco, sí, muy sí, básicos, que se conectaban ahí a la compu directo. Y yo me recopaba grabando. Primero grababa radios con amigos, como que simulábamos radios que no escuchaba nadie, que quedaban para nosotros. Pero después empecé a grabar la guitarra, Ok. a grabar temas así muy, muy rústicamente. Y creo que cuando empecé a descubrir el mundo de la grabación y el multipista y esas cosas, eso me transformó totalmente porque me abrió la cabeza de todo lo que se podía hacer a partir de ahí. Y creo, si hablas de identidad, creo que mi identidad musical desde la creación de mi música y también mucho de lo que consumo pasa por ahí, por esa transformación, diría moderna, pero ya no es moderna, porque ya tiene 20, 30 años, pero quizás de lo que empieza a suceder cuando vos grabás algo y ya podés procesarlo de manera digital. Claro. Y todas esas facilidades y todo ese mundo, ese abanico de posibilidades que se te abre ahí. Antes de seguir hablando de música, porque después quiero abrir un paréntesis gigante para preguntarte en qué momento de esto que me contás, o si fue posterior, aparece el Quinto Escalón, esas primeras fechas a las que vos vas. Bueno, yo cuando aparece el Quinto Escalón, en mi vida yo estaba estudiando un terciario en la ORT. Estudiaba un terciario que se llamaba Artes Electroacústicas. Ahora Ok. se llama distinto, pero va más o menos por ahí.
Que es básicamente esto, producción de sonido, grabación, también mezclado con nociones musicales y con otras cosas, pero iba por ahí. Así que ya estaba súper metido en ese mundo. Y de hecho con Mufasa compartíamos mucho de esto. Los dos grabábamos juntos, hemos grabado cosas así de más pibes. Y sobre todo también hubo ahí, cuando él empezó a grabar, que armó Del Toro Records, que fue como un primer sello que si hacen digging ahí en internet está, y ahí están los primeros temas de muchos de los pibes. Por ahí no tanto de los más conocidos de ahora, pero sí de muchos que eran referentes en esa época. Claro. Le produjo un disco a Risas, si no me equivoco. Le produjo un disco a Risas un par de años después, pero sí, ahí como que los dos nos copamos mucho con lo que ocurría. Él más de lleno como músico de rap, y yo quizás más desde el lado de la producción, dándole por ahí una mano. Nos juntábamos a producir cosas. De hecho, el disco de Risas lo produjo él, pero lo mastericé yo. Ah, mirá, sí. Increíble. Sí, lo mastericé. Y ahí como que empezó a dialogar eso que pasaba también de nuestro descubrimiento al rap, al hip hop y demás, con lo que era el estudio y eso. Sobre todo porque nos dábamos cuenta que nosotros teníamos ciertas nociones básicas, pero ya, qué sé yo, teníamos un condenser, una placa de sonido. Y cuando escuchabas las cosas que pasaban en ese momento en ambiente, en situación grabación, era todo muy, muy, muy precario todavía. Claro. Te diría que recién, después de que estalló el quinto y todo, empezó a ser más común escuchar cosas bien grabadas. Claro. Antes era muy pocos los que tenían ahí el acceso, ¿viste? A algún estudio, y ni siquiera home studio, porque había estudios reconocidos que todavía no sonaban bien en ese momento, claro. Incluso del ambiente del under y del rap. Todo el rap era under casi en Argentina en ese momento, ¿no? Pero bueno, me fui un poquito por las ramas. No, está perfecto. Pero volviendo ahí a ese punto en el que vos llegás al quinto, quiero preguntarte porque a su vez es como flashero el lugar por el que ingresan por ahí personas que no compiten activamente, ¿no? Digo, esa cuestión de encontrar un lugar, encontrar qué aportar, encontrar desde qué lugar vos te sentís cómodo en la escena. Quiero preguntarte, referido a eso, en primer lugar, ¿qué te cautivó después de esa primera fecha que fuiste al quinto? Y para mí ahí había todo un submundo de personajes que yo ni tenía idea que existía. Y aparte era todo un mundo propio, porque era como, bueno, este viene acá, pero es de Las Vegas, y viene acá de visitante y le dicen esto, como toda una narrativa. Medio lo que pasó después, lo que siempre pasó en las batallas de freestyle, y que después fue lo que supongo que enamoró un montón de gente cuando explotó el quinto, pero ya en ese momento, de otra manera y con mucho menor nivel de freestyle, ya estaba pasando. No sé, yo lo veía a Wolf en ese momento, que estaba para mí un par de escalones por encima de la mayoría a nivel puesta en escena, lo que hacía, cómo combinaba las rimas con el humor, con lograr ser pícaro y humillar al oponente y todo eso. La verdad, para mí me voló la cabeza. O sea, no lo había visto nunca. Lo había visto lo de siempre, en 8 Mile, claro. En ese tipo de cosas. Y me pareció espectacular. Y también, particularmente a mí, por mis características, la cuestión medio de deportiva competitiva, de llaves, el ganador, la tabla, los puntos. Eso es algo que siempre me copó, y alguna vez lo dije en alguna nota o demás, que siempre de chico yo organizaba torneos de cosas. No sé, en un momento se había puesto de moda el Beyblade, viste, que tiraban el trompo, que vendían unos trompos rechetos. Y yo nunca tuve Beyblade, nunca me interesó, pero organizaba los torneos. Y hacía toda la grilla, y era tipo, bueno, hoy le toca tal contra tal, y en el recreo era el enfrentamiento, y escribía el resultado. Como que siempre me copó mucho ese costado de las cosas, de organizar y de gestionar. Al mismo tiempo, es un poco, o por lo menos da la sensación, lo que faltaba en ese primer momento en el quinto escalón, porque si bien empezaba un movimiento gigante y conocemos la historia de las necesidades que llevaron a Alejo a formar ese quinto escalón, en la ubicación y todo, da la sensación de que
en ese primer momento faltaba un poco esa organización o darle cierto orden, más que nada cuando empezó a llegar gente del sur, gente del norte, Sí. gente de los distintos lados, organizar eso empezaba a ser cada vez un desafío más grande, ¿no? Sí, total. En un primer momento, quizás primeros pares de años, todavía no era... era desafiante porque el quinto escalón en menos de un año se convirtió probablemente en la competencia más grande de plazas de Argentina, o por lo menos de Buenos Aires seguro. Pero hasta ahí la verdad es que yo daba una mano con cosas, ayudaba, pero la verdad que la parte organizativa la llevaban mayoritariamente Mufasa y Alejo. Yo estaba más de jurado y ahí sí me acuerdo de alguna que otra fecha que ellos no pudieron estar y se hizo igual el quinto y la organicé yo. Pero sí, esto que decís empezó a ocurrir más cuando realmente la cosa se puso picante en el 2016 Claro. y la explosión ahí sí. Y ahí, nada, trabajamos como un equipo muy aceitado. No creo que yo contribuía con lo mío, pero aparte había un equipo y un liderazgo fuerte también de los pibes y un equipo de gente que estaba ahí, que hay un montón, algunos que ni los conocen, había gente, no sé, gente que estaba ahí dando una mano en cada ronda de clasificatoria, que Claro. formaban parte de la familia del quinto y había que tener muy aceitado eso. Yo particularmente me encargaba de temas jurados en esa época ya y también de dar una mano con todo lo que se puede desde la organización para que salga lo más temprano posible el evento. Claro. Digo, multiplicar las rondas de clasificación fue algo que ahora no me acuerdo de quién fue la idea, pero era algo que se daba un poco se caía de maduro, que había que resolver. Claro. Y que lo íbamos resolviendo ahí con el equipo a medida que pasaban las fechas. En esa primera propuesta que te hacen de ser jurado, ¿dudaste? ¿Te gustó la idea? ¿Cómo lo tomaste? Me encantó la idea, me daba un poquito de vergüenza, me daba un poquito de pudor también por sentir cómo se lo van a tomar los pibes, porque yo no era amigo de ninguno. Amigo no era de Mufasa, pero no era amigo de los competidores. Ya me conocían, había buena onda, como puede haber con alguien que ranchás un ratito cada un par de semanas. Uh-huh. Pero no más que eso, y fue bastante rápido, en verdad. O sea, entre la primera vez que fue el quinto y cuando arranqué a ser jurado deben haber pasado 7, 8 fechas. Uh-huh. Un poquito menos incluso, te diría 5 o 6. Y el hecho de que yo no hubiese competido, no fuese del palo, por ahí no me vestía como rapero y demás, obviamente te hacen que sientas que tenés que estar el doble de bien, Claro. de lo que se exige de alguien. Al día de hoy pasa que a los jurados que no son que no son ex competidores o que no son considerados quizás raperos dentro de la connotación de qué significa ser rapero para algunas de las personas de la escena, se les exige el doble y se les marca el doble cuando hay una falla o un error, ¿no? Como que el que tiene un prontuario como rapero, como competidor, está cubierto de alguna manera por eso y es como incuestionable. O es cuestionable, pero es más difícil que lo cuestionen los propios competidores. Y en ese sentido, obviamente, estaba nervioso, pero me sentía apto, me sentía capacitado y tenía ganas de probarme y de estar ahí. ¿Cómo fue, quiero saber también eso de desarrollar un criterio? Porque me imagino que ese criterio con el que empezaste Sí. fue cambiando y mutando con el tiempo, y más que nada sabiendo que había una cuestión de que en el quinto todos los competidores como que tenían que dar un poquito más, ¿no? Como que Sí. había una cuestión de que iban a medirse realmente con los mejores del país, y quizás la búsqueda incluso de las personas que ganaban el quinto era un poco distinta a otras compes de plaza. ¿Cómo fuiste desarrollando ese criterio? ¿Fue cambiando lo que te gustaba en los competidores? ¿Fue evolucionando? Sí, creo que es inevitable y me voy dando cuenta cada vez más, sobre todo compartiendo con jurados buenos y reconocidos de la escena hoy por hoy, que tengo la oportunidad de juntarme a hablar y a analizar y demás, nos damos cuenta que sí, siempre va cambiando y de alguna manera es una mezcla de tantas cosas porque inevitablemente pasa un poco por tus gustos, no existe el jurado totalmente equilibrado que pueda hacer un promedio exacto porque para algunos es más importante un atributo que otro, y pasa también por lo que quizás inconscientemente, no es que uno dice, a partir de ahora voy a ir para este lado, pero con lo que sentís también que viene faltándole a la escena o viene pidiéndote la escena que sorprenda. Por ejemplo, viniendo un poco a ese caso, creo que hubo debates muy lindos que están habiendo hoy por hoy en la escena, tanto incluso desde FMS, Urban, como desde jurados y hasta algunos competidores
que quizás nos acostumbramos a premiar la regularidad y el no error, y eso nos llevó en algún punto, creo que a toda la escena, ¿no? A considerar que es ganar o perder una batalla, y también a nosotros los jurados dejar de valorar y darle importancia a esos picos y a esas arriesgadas de creatividad, que de pronto es verdad, por ahí lo pensás en concepto numérico tipo FMS, por ahí es un competidor que viene haciendo un 1, 1, 1,5, 1 y de repente hace un 3. Claro, el otro capaz viene haciendo 1,5, 2, 1,5, 2 y ese 3 no te alcanza para ganar la batalla. Pero a veces nos preguntamos, y está muy en boga hoy por hoy en el debate entre los jueces, de, che, ¿no tendremos que valorar más esos picos y ese arriesgarse? Porque al final la persona que se arriesga es la que quiere dar un buen espectáculo, un buen show y quiere llegar a lugares que realmente deslumbren, no simplemente no trabarse y más o menos acomodarse. Creo que en el quinto pasaba mucho de eso, ¿no? Nosotros realmente había momentos de brillo de los pibes que eran tan fuertes, también porque se permitían arriesgarse y no tenían miedo a caerse, porque si se caían, bueno, al patrón siguiente iban a hacer algo espectacular y eso iba a tener valor. Así que bueno, volviendo un poco a la pregunta, creo que sí, va cambiando, van pasando cosas y creo que todos los jueces hacemos o deberíamos hacer una lectura de la escena también para entender que hay una parte de responsabilidad que tenemos nosotros también en cómo se desenvuelve la historia del freestyle, de una pequeña, ¿no? No creo que necesariamente defina todo, pero que también acorde a lo que nosotros empecemos a valorar es a dónde puede apuntar, resaltar o cuánto va a funcionar como vidriera para el resto del ambiente. Quiero hacer otro paréntesis más dentro del mismo paréntesis y preguntarte y profundizar un poco más en esto, porque siento que ayer Stuart tuvo un round, su tercer round particularmente, en el que siento que habla un poco de esto, ¿no? De lo imperfecto pero puro, y creo que su lectura y su forma de interpretar muchas de las cosas que dijo, me parece que tienen que ver, por lo menos, digo, no sé si serán correctas o no, pero tienen que ver con lo que está pasando hoy en el freestyle y un poco lo que hablas vos. ¿Sentís que eso también tiene que ver con el condicionamiento que tienen, más allá de la escena en general, el condicionamiento que tienen los competidores en la búsqueda de querer vivir de esto, esa cuestión de a veces resignar algunas cosas? Siento que al mismo tiempo muchos de los competidores que mejor les va en el under argentino son competidores que les pasa de trabarse seguido, como Nasir Catriel o como le puede llegar a pasar a Mauricio un Ritter. Un Ritter, exactamente. Digo, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo lo analizás desde tu perspectiva vos? Sí, no, creo que sí, que hay algo de eso realmente cuando la cosa se empieza a profesionalizar y el error empieza a pesar más, porque ya no es, bueno, perdí hoy esta batalla de plaza, sino, che, perdí X puntos para FMS o perdí esta oportunidad de mostrarme en tal lado o de llegar a la Red Bull puntualmente o cosas así. Obviamente hace que los competidores, o hace más propenso a que los competidores rapen pudiendo lucirse un poco menos. Nada, un poco esto que te decía. Creo que es importante poder generar estos ámbitos, estos espacios y volver un poco. Yo como juez lo pienso también desde el lado de los jueces, pero creo que cada parte de la escena tiene que pensar cómo se posiciona respecto a esto, pero desde el lado de los jueces, poder hacer que un competidor que se arriesga en la planilla no termine siempre abajo, ¿no? Claro. Cómo encontrarle la vuelta para combinar eso con un sistema, como particularmente hablo de la planilla porque pensamos mucho en FMS, que es como inevitablemente la opción de vivir de esto más al alcance que sigue habiendo para la mayor parte de los competidores. Pero creo que es eso. Y creo que hay un trabajo constante en los jueces de pensar esto, ¿no? Me parece que en el 2018 en Argentina había una idea muy libre en este sentido, ¿no? Como muy propia, que quizás en el 2019, me hago cargo, yo también siento que fui parte de eso, nos estandarizamos más, empezamos a decir, bueno, a entender, ok, lo que se nos está cuestionando desde afuera, desde cierta parte de la opinión pública de Internet, o desde cómo funcionaba el FMS en España, ok, tenemos que estandarizarnos más, es importante que uses la palabra, que hagas algo con contenido, con la palabra, con ingenio, y quizás fue todo algo que se nos construyó y que en los últimos años, no solo con el debate que puede haber ahora, sino también hace un par de años estamos entre los jurados tratando de desarmar para poder
ver qué podemos hacer para que estos nombres también que dijiste puedan brillar en el formato o en donde sea y puedan mostrarse. Por un ratito quiero cerrar el paréntesis Quinto Escalón con una última pregunta, que es una pregunta quizás excesivamente general y que debe abarcar un montón de cosas, pero quiero preguntarte qué sentís vos que hizo que tantos talentos y tantas personalidades distintivas con talentos distintivos se junten en un mismo lugar. Digo, es algo que no suele pasar tan seguido, y poder pensar que la mayor parte, digo, esa escena no fue solamente escena a nivel freestyle, sino que se terminó convirtiendo en el mainstream de la música argentina. Entonces quiero preguntarte qué sentís que hizo que el Quinto Escalón sea lo que fue. ¿Por qué todos esos talentos como Duki, como Alejo, como Woz se juntaron en un mismo lugar, en un mismo momento, y terminó pasando lo que pasó? La verdad que no tengo una respuesta clara para eso, pero bueno, nos lo preguntamos un poco una y otra vez, ¿no? Los que pasamos por ahí. Es muy loco, creo que es algo que, como decís, es muy difícil que se dé. No sé cuándo se volverá a dar algo así. No solo todo lo que fue el Quinto, sino, como decís, todo lo que se desprendió de ahí y cómo formó. Primero decíamos cómo formó la escena del freestyle actual. Después decíamos cómo formó la escena musical argentina. Cómo formó la escena musical latinoamericana o de habla hispana. Y de golpe tenés que decir cómo formó la cultura joven en general, ¿no? Porque tenés de repente no sé, a Bizarrap también, que ahora está full abocado de la música, pero en algún momento creaba contenido. Digo, hay como muchas cosas que empezaron a pasar ahí, que se desprendieron de esas juntadas, porque al principio eran juntadas simplemente, que es muy loco, no sé cuál fue la energía, pero evidentemente había una energía muy fuerte. Después, por qué triunfó puntualmente el Quinto de manera más objetiva, hay cosas que yo puedo ver que tenía el Quinto y no tenían otras competencias, como cierta estructura, cierta profesionalidad, la calidad del producto audiovisual y demás, pero evidentemente nosotros ahí con el Quinto lo que hicimos es funcionar un poco como vidriera para que todo eso que ya estaba ocurriendo por ahí se dé y tenga un buen lugar para formarse. Pero sí, es muy loco cuando te pones a pensar que en una cantidad de tiempo muy corta, 1, 2, 3 años como mucho, surgieron prácticamente todos los nombres que tenemos hoy por hoy en la... O sea, bueno, hay un montón que surgieron después, ¿no? El caso de músicos de la escena que no pasaron necesariamente por el Quinto Escalón, pero que de alguna manera se desprenden de lo que fue este movimiento. Y creo que también había una manija por la música argentina muy fuerte, porque si te vas para atrás, te tenés que ir bastante atrás del Quinto Escalón para pensar... Del Quinto Escalón y del trap argentino y lo que se desprendió de ahí, para pensar qué movimiento genuino, independiente, no armado por una discográfica, logró ser masivo. Totalmente. En Argentina. Creo que te tenés que ir al movimiento del rock barrial de los 90, ¿no? Que termina llenando estadios. En los 2000 siguió la oleada, ¿no? Y siguieron habiendo bandas nuevas, pero creo que de ahí hasta el 2016-17 habrá algunas cosas que se me estarán escapando. No sé, pienso en la cumbia villera, por ejemplo, que fue un movimiento muy zarpado también. Pero está difícil. Y no, me acuerdo yo como adolescente de decir, no hay una música nacional que me identifique y que nos esté hablando a nosotros como generación. Creo que justo la generación mía fue como una intermedia a la cual no llegó a hablarle, o le termina hablando, pero ya estamos un poco más grandes para que nos hable quizás el trap y Duki, Alejo y demás, por más que me encanta su música. Y también somos muy jóvenes para decir que somos la generación a la que le hablaba el rock barrial de los 90, ¿no? Que son gente que por ahí tiene ahora más arriba de 40. Claro. Entonces sí creo que había ahí una manija que terminó explotando. Me parece de tanto tiempo, diría post-Cromañón, ¿no? Como que después de Cromañón hubo una sequía en ese sentido. Juan, quiero preguntarte y volver a conectar con ese momento en el que me dijiste que te diste cuenta que el estudio era algo que te gustaba y que te atraía. Digo, en el medio pasan cosas muy fuertes. Quiero saber cómo era esa cuestión de, bueno, el Quinto Escalón, termina el Quinto Escalón, vos empezás a juradear en FMS, empezás a crear contenido.
¿Cómo estaba tu relación con la música mientras que pasaba todo eso? Digo, ¿era una ambición en vos? ¿Era algo que dejabas en segundo plano? ¿Era algo que estabas esperando el momento para hacerlo? ¿Cómo? Yo nunca... Sí, yo nunca dejé de hacer música, la verdad. Es algo que me encanta, que amo compartir con amigos y hacer yo. La verdad que hace 15 años casi que ininterrumpidamente todos los años estoy haciendo, creando, grabando, componiendo música. Uh-huh. Sí, quizás en algún momento dije, che, bueno, estoy, más allá de que conté que tenía una banda, tuve un par de bandas que tocábamos en vivo, mi proyecto personal, sí había una cosa que quedaba un poco ahí en la computadora, internet, lo publicaba, lo compartía y terminaba ahí. Claro. En algún momento logré vencer un poco eso y decir, loco, bueno, voy a tratar de armar un esquema, un show en vivo y demás. Lo armé y cuando empezaron a salir algunas fechitas, justo vino la pandemia. Y a partir de ahí, qué sé yo, cambiaron cosas y nunca terminé de poder hacerme el tiempo y la forma y juntar la energía para volver a salir a tocar en vivo, que es algo que también me encantaría probar y seguir trabajando y construyendo con mi música. En cuanto a la ambición, qué sé yo, sí, obviamente me encantaría vivir de la música, pero solté un poco en algún momento algo que me perseguía más desde un lado. Me daba cuenta que no me hacía bien la presión de decir, che, bueno, ¿y qué te falta? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué más puedes hacer? Y demás, sino que dije, me parece lo más importante es disfrutar del proceso y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar, claro. ¿no? Y eso me ayudó y me liberó mucho también, y al día de hoy sigo haciendo. De hecho estoy trabajando en un disco que quería llegar para este año, creo que no llego, pero que cuando salga me encantaría poder presentarlo en vivo. Okay. y empezar a armar cosas. Y nada, igual ahí tengo un montón de música subida. Si en Spotify ponés Juan Sin, hay mucha data. Con Chic de Orapa lo mismo, proyecto que digamos con ECNO tenemos. Y no sé si contesté más o menos. Sí, por supuesto que sí. Quiero preguntarte justamente por Chic de Orapa, porque me parece que ha sido un proyecto al que le metieron mucho en su momento, y creo que había una cuestión también en los dos perfiles que tienen ustedes, que se generaba como una combinación de estilos muy interesante. Quiero saber en qué está Chic de Orapa. Están volviendo a pasar cosas con Chic de Orapa. Sí. Quedaron lo que pasó, básicamente, veníamos a pleno sacando un tema cada 2-3 meses con videoclip, re contentos. También teníamos 2 fechas cerradas ya para tocar en 2 fiestas, 2 movidas en abril y mayo del 2020, ya estaban cerradas. Y bueno, pasó lo que pasó. Y después, bueno, la pandemia fue muy difícil para todos, sobre todo para los que para todos en realidad, pero particularmente nos pasó también que encontramos otras rutinas, otras formas, otras cosas que de pronto cuando volvió a abrirse todo y hubiésemos podido volver, pasó también que bueno, él no estaba a pleno estudiando un posgrado, él estudia, él es físico, o sea, tiene una vida académica que le consume bastante tiempo y de la cual forma gran parte de su vida. Entonces, obviamente, en todos sus tiempos libres hace música, pero a veces nos es difícil combinar. Existen otras cosas también que empiezan a pasar, no sé, familia, parejas, cosas que hacen que de repente los tiempos que queden empiecen a ser más complicados. Pero particularmente desde hace un par de meses para acá estamos muy reconectados, tenemos muchos temas que quedaron, unos pares de temas lindos que quedaron un poco de esa época y los estamos tratando de resignificar para sacar y volver al ruedo. O sea, es un proyecto que está siempre vivo, sobre todo porque se mantiene vivo, me parece, por la relación incondicional que tengo con ECNO, que somos amigos de toda la vida y disfrutamos muchísimo de crear música juntos. Ok, y quiero preguntarte justamente, digo, en ese proyecto y en tu proyecto, vos también, digo, esa cuestión del estudio está muy presente en vos, digo, ¿no? Vos formás parte del proceso de producción, de ese tipo de cosas, que me imagino que también debe ser interesante poder, desde ese lugar, aportar tanto para Chic de Orapa como para tu proyecto personal. ¿Cómo trabajás en ese sentido? Porque me imagino que debe ser un poco complejo en algunos puntos. Sí. Yo ya estoy muy acostumbrado porque, como te digo, lo hago desde muy chico el proceso entero, desde la composición, la grabación, la producción, pero sí las veces que
que trabajé con alguien, en el sentido de algún amigo que por ahí se sentó conmigo en el proceso de mezcla o de producción de algún tema y me dijo, che, y si haces esto, si haces lo otro, siempre trabajar con otro te enriquece, te abre un montón de cosas que por ahí vos no estás viendo, porque a veces es difícil, es como editarse uno mismo cuando escribís, ¿no? Como tiene su complejidad. Pero bueno, quizás todavía no me crucé con la persona indicada, adecuada, o que me haya propuesto algo que diga, che, de una vamos por ahí. Me encantaría, la verdad. Me encantaría que alguien me produzca un disco, me mezcle mi música y demás para ver qué sucede ahí. Pero también, como te digo, estudié eso, me considero como hábil en ese sentido y tengo mis gustos, mis cosas, entonces también es difícil delegarlo cuando es como... es más probable que yo esté produciendo y mezclando música de otros a que alguien esté como produciendo y mezclando... tu música. Mi música, sí, como que en general eso me cuesta más delegarlo, pero sí, tiene su complejidad y es lindo también. Es muy lindo. Quiero preguntarte, Juan, un poco por tu faceta como creador de contenido, que me parece que fue algo que en un primer momento me imagino que habrá sido exponerse bastante, ¿no? A juradear las batallas en vivo, de contar lo que pensabas de cada una de las batallas, incluso volver a juradear batallas que ya habías juradeado, que debe haber sido algo, digo, es cuestionarse al punto máximo, pero me da la sensación de que en un primer momento estaba esa cuestión de exposición, estaba esa cuestión de mucha gente que seguramente te criticaba, y después al mismo tiempo esa misma gente que muchas veces te criticaba, le preguntaban, bueno, ¿y qué jurado pondrías? Y en el top 1 estaba Juancín. Entonces hay una cuestión ahí que debe haber sido difícil de manejar, pero que al mismo tiempo debe haber sido muy interesante una vez que te asentaste completamente y que la gente se acostumbró a que termine por ahí una batalla y querer escucharte analizando esa misma batalla. Sí, es muy lindo. Un montón de gente me dice, no vi esta batalla porque estoy esperando para verla en tu canal. Y nada, me hace sentir muy bien que tanta gente disfrute o aprecie de ver una batalla conmigo, sea por el aporte que le pueda dar o por la compañía o lo que sea. Y sí, como decís, al principio se dieron varias cosas, ¿no? Yo elegí irme de la radio, irme de Vorterix. Entonces ahí también había un poco una cuestión de que, bueno, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Básicamente, claro. que me lo preguntaba yo mismo. Y, o sea, ¿en qué vas a...? Y surgió la idea de... Había muchas cosas que yo hacía en la radio que dije, esto lo quiero seguir haciendo y está buenísimo, que tiene que ver con el análisis de las batallas. Salió el canal y sí, justo fue particularmente en un momento en el cual yo estaba muy señalado, muy apuntado por ciertas batallas en las cuales... realmente habían sucedido votos o veredictos que no habían gustado a la opinión general. Y yo decía, o sea, más allá de que fue en su momento un momento de mucha crisis por una exposición que yo no estaba acostumbrado y realmente fue un trabajo para mí el aceptarlo y entenderlo, de que cuando te dicen que sos el peor no sos el peor y cuando te dicen que sos el mejor tampoco sos el mejor y de no darle bola a esas cosas. También de alguna manera yo decía, no tengo nada que ocultar, o sea, no hay nada, o sea, tengo un criterio en el cual confío, que está abierto a cuestionamientos, ¿no? Que puede cambiar, puede ser mejorable, pero dije, voy a ponerme a mostrar cómo vi la batalla para que no haya ninguna confusión también, claro. de ningún pensamiento extraño respecto a esto. Entonces ahí dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y la exposición sí, un montón de todo tipo, ¿no? Desde lo que es la exposición de tus votos hasta la exposición de estar en cámara, que también es otro desafío y otra cosa que fui trabajando. Tomé clases de teatro, no para eso, pero es algo que también me acompañó en los últimos años de mi vida y que siento que me ayudó también a soltarme mucho. Y se fue armando una comunidad y de a poco vas ganando, cuando ya votaste tantas batallas y estuviste tanto tiempo, vas ganando cierta... No sé si decir impunidad, pero cierta seguridad que es como, bueno, mira, yo esto lo veo así, lo voy a decir... Y no importa, o sea, poder separarte un poco de lo que puedan pensar el resto y simplemente mostrarte. Y al final, como creador de contenido, esas cosas muchas veces son las que más éxito en cuanto a números reflejan, ¿no? Claro. Cuando alguien realmente hace lo que tiene ganas y muestra genuinamente cómo ve las cosas. Quiero preguntarte también dentro de la creación de contenido, creo que
hiciste algo que es uno de los materiales más importantes e incluso más desde adentro que se han hecho jamás sobre el Quinto Escalón. Creo que no hay un producto como el que hiciste, la serie que hiciste vos. Quiero saber en perspectiva, ¿cómo lo ves ese documental? Porque es algo que yo lo vi varias veces, la verdad, y que siento que hay un material muy, muy zarpado, pero al mismo tiempo está tu narración, tu forma de contar esa historia, de cómo la viviste. Quiero preguntarte, ¿cómo lo ves en perspectiva? Y también si pensás en algún momento hacer algún contenido que apunte también a ese lugar, a la narración, a la narrativa de ciertos aspectos. Eso. Y en retrospectiva digo, salió lindo. O sea, estoy bastante orgulloso de cómo quedó. Siento que es un poco lo mejor que hice como creador de contenido. Siento que es donde más amor y energía puse para que algo salga bien. Muchas horas de dedicación, tuvo mucho digging, mucha investigación de cosas, mucha data que tenía, pero tenía guardada en lugares, o sea, revolver papeles, revolver analytics del canal, o sea, un montón de cosas que estuvo buenísima, y también particularmente en lo personal me liberó un poco también, porque yo venía con mucha data que decía, che, todo esto está bueno y lo quiero contar, y me servía también como para hacer un punto y aparte, si bien ya hacía un par de años que había terminado el quinto, ¿no? También como para, de alguna manera, despejar un espacio en mi cabeza, al punto de que ahora lo veo y hay muchas cosas que digo ahí que ya me las olvidé. Claro. O sea, que realmente en ese momento las tenía muy frescas, y de a poco uno se va acordando de las cosas más importantes, pero hay muchos detalles que te vas olvidando. Así que en perspectiva estoy muy contento. Cambiaría cosas, qué sé yo. Hay maneras en las que digo algunas cosas o en las que narré algunas cosas que las cambiaría, pero bueno, son detalles de uno que se ve y siempre piensa que puede hacer mejor lo que hace, pero en líneas generales siento que está muy lindo. Y me habías preguntado si pienso en hacer cosas así. La verdad que a mí me gusta mucho locutar, narrar y escribir guiones, quizás en todo lo que significa el proceso entero de estar editando y produciendo todo eso. Lo hice por el quinto, pero no sé si me banco el ponerme a hacer eso. Lo traté de hacer con el FMS, creo que saqué algo de FMS, de la primera temporada de FMS. Sí, que es uno de los videos más vistos de mi canal, de hecho. Donde hago algo parecido, pero con la primera temporada de FMS Argentina. Claro. Y voy narrando y mostrando los mejores minutos. Me encanta. Lleva mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no? Entonces creo que solo podría hacerlo enteramente yo, de producción propia, de cosas que haya vivido y que tenga el material 100%. Entonces no hay tanto más que el quinto y, bueno, FMS, que me tocó ser jurado y verlo de cerca. Pero me encantaría ponerle la voz a algo, claro, y hacerlo para el proyecto de otro, o un proyecto en conjunto. Como te digo, toda la parte que tiene que ver con la preproducción, la edición del material audiovisual, claro, digo, es todo mucho trabajo, mucha intensidad que también hoy quizás me es difícil encontrar ese tiempo y esa tranquilidad para ponerme a hacer esos proyectos. Juan, no te quiero robar mucho más tiempo. No me robás. Te quiero hacer unas últimas preguntitas. En primer lugar, ¿cómo estás con siento como que hicimos un recorrido sobre toda tu historia, seguramente nos faltaron 1000 cosas, pero quiero preguntarte cómo estás en la actualidad, con la posición que estás ocupando ahora. Siento que debe haber algo como muy distinto entre la exigencia del fecha a fecha que propone FMS con otro estilo, con el casteo, siento que son como lugares distintos y con presiones distintas, que cada uno tendrá las suyas, pero ¿cómo te encontrás en este momento? Me encuentro bien, me encuentro contento satisfecho con lo que pude aportar a la escena en general, y me gusta seguir aportando desde el lado que lo hago, sea con la Organización de Cultura Rap, que tenemos que ver si seguimos o no, dependiendo de lo que pase en los próximos meses, claro, y también con, no sé, pudiendo dar una mano en todo lo que sea para los pibes de la nueva generación, dando espacios, dando oportunidades, tratando de ser constructivo siempre desde mi canal de YouTube y no solo desde mi canal de YouTube, sino también desde lo que puedo aportar en espacios como este también.
nada, amo toda la cultura del freestyle, me parece increíble todo lo que tocó del freestyle, del hip hop en general, pero particularmente a mí me tocó vivir muy de cerca toda la cuestión del freestyle y lo que se generó en torno a eso, así que me siento un privilegiado de haber estado ahí cerca y de haber podido aportar lo mío y ser responsable de algunas de las cosas que han ocurrido y que fueron tan zarpadas. Y también con ganas de probar cosas nuevas, en el ámbito no necesariamente del freestyle, puede ser también en lo que tiene que ver con la creación de contenido por fuera de ese ámbito, hacer otras cosas. Todavía estoy replanteándomelo, pensando de qué manera, de qué forma. Me gustaría volver a hacer radio, me gustaría hacer contenidos de otros tipos, Claro. Incluso hasta quizás hacer videoblogs de cosas locas que no tengan nada que ver. Tengo como mucha data y ganas ahí y como materia prima que todavía no le encontré la forma de cómo convertirla en productos audiovisuales o en producciones en general. Tengo ganas de retomar el canal de Twitch también, de volver a transmitir, de hacer cositas ahí. Así que un poco con ese desafío de ver cómo retransformo parte de mi vida en ese sentido. Ok, y las últimas dos preguntas que Sí. te hago es, la primera, si sentís que dentro de todas esas cosas que tenés ganas de hacer, ¿en qué lugar queda el juradeo? Si es algo que tenés ganas de hacerlo, tenés ganas de hacerlo pero lo menos posible, ¿cómo estás respecto a eso? No, me gusta juecear, me encanta juradear. Me gusta juradear en plazas también, que hace mucho que no lo hago, pero dentro de poquito voy a estar juradeando en una fecha. Okay. Y es algo que es muy divertido. Particularmente en FMS elegí dar un paso al costado por ahora porque sentía también que había una energía en lo que son 9 u 11 en su momento fechas por año que quería dedicar a otras cosas. Me estaba pasando también que tenía todos los fines de semana ocupados, si no era por Cultura Rap, era por una fecha FMS y demás. Claro. Quería liberar un poco los fines de semana, empecé a cargar también mi vida durante la semana, entonces empezó a pasar que tener siempre ocupado los fines de semana empezaba a ser intenso también, y también un descanso de esa exposición me parecía que estaba bueno. No cierro las puertas de alguna vez volver, no sé qué pasará, si en los siguientes años puede suceder o no, pero no me considero retirado del juradeo. Ok. Y la última que quiero hacerte es, también relacionándolo un poco con la organización de Cultura Rap y todo lo que fue el ascenso estos años. Siento que de alguna manera este año encontraron por lo menos la posibilidad, cierta manera, de parchear algunas cosas que habían salido mal el año pasado, y siento que Cultura Rap de alguna manera, con el tipo de competencia que es, con dónde se hace y de la manera en la que se hace, con las regionales que han dado también un premio económico muy grande, que es algo que realmente le modifica la realidad a muchos de los chicos, incluso a varios de los chicos que participen de esa compe. Quiero saber si está esa búsqueda de que los espacios se parezcan un poco más a eso, ¿no? Porque siento que las competencias que forman parte del ascenso se redujeron un poco. Las que quedaron son las que hicieron las cosas bien. ¿Cómo sentís que va ese camino hacia la profesionalización y hacia un ascenso que sea un espacio más seguro también para los chicos? ¿Cómo Sí, lo ves? No, un poco lo que decís es clave, o sea, pasaron muchas cosas en la temporada anterior que quizás terminaron de culminar y explotar con lo que pasó con BDM y demás en su momento. Y creo que fue un aprendizaje zarpado para toda la escena y para los pibes del under, de aprender a luchar por espacios que respeten lo que hacen, y que los respete a ellos como competidores, como artistas y como humanos. Claro. Así que eso es súper importante y está buenísimo. Pero creo que lo principal que tiene que pasar, más allá de lo que intentamos hacer desde lo que es el ascenso y la manera en la cual se arman esas vidrieras o esas posibilidades para que los chicos lleguen a FMS, es que realmente estén buenos los espacios. Creo que esa es la clave, más que cualquier otra cosa, si te juntás, si tenés una plaza, una competencia en la plaza que está más cerca de tu casa, en cualquiera sea la provincia, ciudad o pueblo, que ese lugar esté buenísimo, que se haga lo que se hace con amor y con ganas de que el espectáculo esté buenísimo, de que el producto esté buenísimo, que se puedan subir a YouTube los videos y se vean y escuchen bien,
hacer ese esfuerzo por parte de los organizadores y los pibes de sentir pertenencia, que sientan pertenencia por el espacio y por el lugar que están ocupando y que la revivan ahí. Me parece que eso es lo principal que hace que al final ocurra la magia, y es lo que creo que pasaba también con el quinto y con muchas de las competencias que hoy en día la rompen, es eso, es como armar un lugar del cual se sientan orgullosos y no armar las cosas porque me dieron una cabida de esto para conseguir. Me parece que eso está buenísimo. Y cuando pasa se nota la diferencia. Y creo que va por ahí un poco lo que creo que tiene que seguir ocurriendo, quiero que ocurra. Y más allá de lo que sea que ocurra con la escena del freestyle en general, creo que el under va a seguir vivo para siempre. Las plazas, las competencias van a estar siempre. Ya llegaron para quedarse, me parece, a nuestra sociedad. Totalmente. Muchas gracias, Juan, te agradezco por favor, de corazón por haber venido. Realmente respeto mucho tu trabajo, tu carrera. El documental del Quinto Escalón inspiró que yo empiece a hacer videos para YouTube. Desde que descubrí eso, dije, yo quiero hacer algo así, así que te agradezco mucho por haber venido, de corazón. No, por favor, gracias a vos, la pasé increíble. Y gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Muchas gracias, Juan. Seguimos en Repartiendo Arte. Vamos a escuchar un par de cancioncitas justamente de Juan y seguimos hasta las 8 de la noche, los últimos minutitos que nos quedan en Repartiendo Arte.